Hola, muy buen día tengan todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar de la empresa Sumitomo Drug Technologies, el cual está titulado como Selección y Configuración de Reductores Paramax. Muchísimas gracias por darse el tiempo y de poder estar conectados aquí con nosotros. Este tema lo va a estar impartiendo el ingeniero Felipe Cruz, el cual es el supervisor de ingeniería de Sumitomo Drug Technologies México. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al ingeniero Felipe Cruz para que nos pueda dar de este interesante tema. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Irán. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver lo que es el webinar de selección y configuración de reductores Paramax. Me presento, soy Felipe Cruz, aquí el supervisor del área de ingeniería. En la agenda que tenemos programada para el día de hoy consta de funciones de un reductor de velocidad como equipo mecánico. Vamos a ver cómo funciona, para qué nos sirve. Características de los reductores Paramax, una línea de reductores Sumitomo. Requerimientos mínimos para la selección. Vamos a ver también la parte de nomenclatura, qué significa cada ítem, cada punto. Vamos a ir desglosándolo punto por punto para que conozcamos prácticamente la nomenclatura. De ahí pasaremos a lo que viene siendo la selección. Pasaremos a un ejemplo de cómo seleccionar por medio de catálogo y configurarlo para llegar a lo que viene siendo la nomenclatura. Y por último veremos unas aplicaciones donde son usados los reductores de velocidad. Sin más preámbulos, damos inicio con la agenda. Bueno, las funciones de un reductor de velocidad como equipo mecánico. Una de sus funciones es transmitir movimiento y potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a transmitir movimiento angular. Entonces, tenemos un movimiento angular a la entrada por medio de un equipo eléctrico, en este caso podríamos llamar un motor, o un equipo de combustión, un motor de combustión, y tendremos a la entrada revoluciones y obtendremos en la parte de la salida lo que viene siendo revoluciones, pero de menor cantidad. Transmite la potencia de entrada por medio de lo que viene siendo los engranes para obtener así la potencia de salida. Entre ellos también reduce la velocidad de su fuente motriz, lo que les comentaba, en la misma proporción de la relación de reducción total del reductor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tren internamente está configurado de tal forma que estas relaciones individuales nos van a dar una relación total. ¿Ok? ¿Y qué conseguimos con todo esto? Bueno, vamos a conseguir que va a multiplicar el par torsional de la máquina motriz. ¿Qué significa? Que vamos a tener un par a la entrada menor y vamos a obtener un par torsional mayor a lo que viene siendo la salida. Entonces podemos conseguir mayores torques con los reductores de velocidad. En las características de los reductores Paramax existen 26 tamaños de reductores Paramax y soportan torques desde 2.6 kN hasta 552 kN. Entonces, están catalogados desde tamaños, desde un 90-15 hasta lo que viene siendo un tamaño 91-36. ¿Okay? E igual en sus características de los reductores Paramax podemos encontrar la configuración de lo que viene siendo sus ejes. Los podemos encontrar en ejes paralelos y ángulo recto. Los engranes están carburizados y rectificados. Están diseñados de acuerdo a las normas AGMA. Aquí el secreto de los engranes Paramax es el ángulo de presión. El ángulo de presión es de 25 grados. Están constituidos de 8 tamaños con caja monobloc, que viene siendo desde un tamaño 90-15 a un tamaño 90-55. Posteriormente de esos tamaños tenemos 18 tamaños con caja bipartida. En la nomenclatura nos enfocaremos en la diferencia de estas dos cajas. En las cajas bipartidas tenemos el tamaño desde un 90-60 hasta un 91-36.
La configuración de número de etapas de reducción están en doble, triple y cuádruple reducción. Las relaciones de reducción van desde el 6.3 a 1 hasta 500 a 1. ¿Ok? Algo que recalcar en el módulo de presión es que permite un mayor área de contacto entre dientes y lo que nos da como consecuencia una mejor distribución de la carga a lo largo del perfil del diente, logrando así un diente con mayor espesor en la raíz y por consiguiente un incremento en la resistencia a la flexión. En la resistencia a la flexión es lo que nos pide AGMA que comprobemos y determinemos lo que viene siendo el factor de servicio. Entre otras características tenemos la posición de montaje de acuerdo al eje de baja velocidad. El eje de baja velocidad, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, voy a empezar a rayar un poquito aquí las filminas. Tenemos lo que viene siendo el eje de alta velocidad, lo vamos a definir de esta manera, eje de alta velocidad. Y el eje mayor, así ponerlo, va a ser nuestro eje de baja velocidad. Entonces, esta configuración de eje de baja velocidad de acuerdo a nuestra posición de montaje va a estar definida por el mismo. ¿Qué significa? En un arreglo horizontal, el eje siempre va a estar, vaya la redundancia, de forma horizontal. Caso contrario, en posición vertical lo podemos encontrar en una posición hacia arriba o una posición hacia abajo en la configuración vertical. Y una configuración upright lo podemos encontrar en flechas paralelas. El eje de baja va a estar en la posición de abajo y en una configuración de ángulo recto, vaya, el eje de alta velocidad va a estar en la posición de arriba y el eje de baja velocidad va a estar en una posición de abajo. De igual forma nos centraremos un poquito más en cómo son estos tipos de montajes upright en lo que viene siendo la nomenclatura Paramax. ¿Ok? Hablando también de las características de los reductores Paramax, podemos encontrar el tipo de eje de baja velocidad. Lo podemos encontrar en eje sólido, una configuración, en eje hueco con cuñero y eje hueco con disco de apriete. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, el eje con cuñero, como así llamarlo, su nombre lo dice, lleva una ranura para aprovechar una cuña y ponerlo en lo que viene siendo el eje de baja velocidad. El eje hueco con disco de apriete es un eje completamente sólido, por así ponerlo, el eje de la aplicación, y por medio del disco de apriete de un string disc vamos a conseguir el amarre entre el reductor y la aplicación. Ok, pasando al siguiente tema, encontramos los requerimientos mínimos para la selección. Estos requerimientos mínimos básicamente nos ayudarán a lo que viene siendo la selección correcta del reductor. Si algún dato nos hiciera falta, lo que se podría hacer es indagar más en las configuraciones o posibles soluciones que podamos encontrar. Importante tomar nota de esta información, ya que sin esta información no podemos validar una correcta selección, más sin en cambio, contando con esta información, avalaremos una correcta selección del reductor hacia la aplicación y podemos dar la mejor solución posible. Entre los requerimientos mínimos podemos encontrar lo que viene siendo potencia de motor. La potencia del motor, esta puede estar definida en HPs, kilowatts. La velocidad de entrada al reductor, no las revoluciones del motor, sino la velocidad de la entrada del reductor. Ahorita vamos a pasar a un punto. La relación de reducción, si no se cuenta con la relación de reducción, podemos tener la velocidad de salida y con base en la información de la velocidad de entrada y la velocidad de salida podemos obtener lo que viene siendo la relación de reducción.
También necesitamos conocer el montaje del reductor, lo que platicábamos anteriormente. Si su montaje va a ser horizontal o si va a ser vertical. Vertical como quieren la flecha hacia arriba hacia abajo. Si será un tipo right e igual forma. El arreglo de ejes, si se requiere ángulo recto o flechas paralelas. Asimismo necesitamos conocer el tipo de eje de baja velocidad. Si se requiere eje sólido, si se requiere eje hueco con cuñero, o si se requiere un eje hueco con disco de apriete, y la dirección hacia dónde va a ir montado ese eje, hacia la derecha o la izquierda, siempre viéndolo de la parte de alta velocidad. Eso va a ser muy importante para definir el lado izquierdo o derecho, hacia arriba o hacia abajo, para determinar lo que viene siendo la dirección del eje de baja velocidad. Asimismo, necesitamos conocer lo que es la aplicación. ¿Qué nos va a ayudar la aplicación? Determinar lo que viene siendo el factor de servicio mínimo para la correcta selección. Necesitamos también conocer el tipo de carga. De igual forma, nos ayudará a conocer el factor de servicio. Si conocemos la carga, podemos definirla en tres puntos. Una carga uniforme, una carga moderada o una carga tipo heavy o de alto impacto. Las horas de operación también son importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una selección de un reductor que trabaje 24 horas de forma continua o un reductor que tenga paros y arranques a determinados tiempos de operación. ¿Okay? Necesitamos también conocer el tipo de la temperatura ambiente del lugar. ¿Por qué? Porque es un factor que va a impactar en la capacidad térmica del reductor. Entonces, si trabajamos a altas temperaturas en el reductor, lo que nos va a impactar en el reductor o en la caja es que no pueda disipar bien la temperatura provocada por los elementos rodantes internos. Entonces, un factor importante a conocer también es la temperatura ambiente del lugar. La altitud. ¿Por qué se requiere la altitud? La altitud también es un factor importante en lo que viene siendo la capacidad térmica del reductor. ¿Ok? Entonces, aquí también existe un factor de riesgo si no se conoce la altitud, vaya, si no es usada para la selección, ya que los productos aquí de catálogo están predeterminados de tal forma que la altitud máxima de la selección sea de 1000 metros sobre el nivel del mar. El tipo de ambiente también es importante. ¿Qué nos permite conocer esto? Si necesitamos componentes especiales o con los estándar podemos suplir lo que viene siendo los componentes especiales. Por ejemplo, si ponemos que es un tipo de ambiente húmedo, ofertar lo que viene siendo respiraderos para este tipo de ambiente húmedo. Si es un ambiente polvoso, poder ofrecer lo que viene siendo respiraderos para ambiente polvoso o sellado tipo Taconite para ambientes polvosos. Si son para gases corrosivos, preparar el reductor para ese tipo de gases, como por ejemplo podemos poner sellos de Vitón, poner lo que viene siendo una pintura tipo marítima para evitar la corrosión, entre otros factores, ¿no? Otro también de los requerimientos es conocer los accesorios de montaje que lleva en alta y baja velocidad. ¿Por qué conocer este tipo de accesorios? Si conocemos el accesorio que es un acople flexible montado en alta velocidad, tendremos que el acoplamiento entre motor y reductor va a ser por medio de este acople flexible y por ende la velocidad va a ser transmitida en el mismo momento que enciendan el motor. Pues podríamos considerar que la velocidad de entrada al reductor vendría siendo la misma velocidad que el motor. Pero ¿qué pasa si ponemos bandas y poleas? Si ponemos bandas y poleas en una relación diferente a 1,
tendremos que la velocidad de entrada al reductor no va a ser la velocidad del motor. Entonces tendremos ahí una diferencia entre la velocidad de entrada al reductor y la velocidad del motor. Por ende, la selección ya no sería, por poner un ejemplo, con 1800 RPM. Supongamos que entran 1500 RPM al reductor, entonces nuestra selección de catálogo del reductor será con una velocidad de 1500. Lo mismo sucede con los sprocket. ¿Ve? Tener ahí una relación de reducción diferente a 1 nos dará como resultado una velocidad de entrada diferente del motor al reductor. En bandas y poleas nos provocarán cargas radiales en lo que vienen siendo los ejes. El catálogo está, digamos, provisto de esta información para esta selección y calcular lo que viene siendo estas cargas radiales provocadas por estos componentes. Entonces también es parte de lo que viene siendo la selección. En dado caso de que no se conozca la información que va acoplada en la parte de baja velocidad, difícilmente podríamos asegurar una correcta selección. Ok, pasando a lo que viene siendo nomenclatura. El catálogo se encuentra compartido en esta sesión por si gustan descargarlo e irlo revisando. Iremos revisando qué significa cada literal de la nomenclatura Paramax. La nomenclatura Paramax la podemos encontrar en catálogo en la página B4 y B5. Tenemos la primera literal P. ¿Qué significa ese P? Bueno, hace referencia a que viene siendo la serie Paramax 9000. Entonces aquí en la P va a ser referencia a serie Paramax. Posteriormente, la segunda literal nos va a hacer referencia a la posición de montaje, lo que veíamos inicialmente. Así que si se requiere una posición de montaje horizontal, va a estar denominada por la letra H. Si se requiere una posición vertical, va a estar denominada por la letra V. Y si se requiere un montaje upright, va a estar denominado por la letra W. En la literal número 3 tenemos el tipo de housing. Inicialmente comentábamos de housing tipo monoblock y tipo bipartido. En el monoblock hablábamos de tamaños de 90-15 a 90-55. ¿Qué significa el housing monoblock? Que está completamente vaciado, bueno, está fabricado de hierro vaciado, tal forma que solo forman una pieza. Y por ende, lo denominamos monoblock. Caso contrario, que es el bipartido, está formado por dos piezas. Entonces, en los bipartidos tenemos la configuración del 90-60 al 91-36. No significa que en puntos o equipos con tamaño de 90-15 al 90-55 no podamos hacer cajas monoblock. Sí, pero catálogo no lo especifica, entonces esto ya sería una especialidad que se tendría que informar para nosotros considerarlo de esa forma. Entonces ya cambiaría de ser monoblock a estos puntos para hacerlo bipartido. Si es monoblock, lo denominamos con una letra A, y si es bipartido, lo denominamos con la letra B. En la literal número 4 tenemos lo que viene siendo los tamaños. La selección de tamaños viene siendo desde el 90-15 de acuerdo a su torque hasta el 91-36 en sus diferentes relaciones de reducción, asimismo en sus etapas de reducción. En la literal número 5 tenemos la configuración de ejes. En la configuración de ejes tenemos flechas paralelas y ángulo recto. Si proyectamos en flechas paralelas dos líneas imaginarias, notarán que entre flecha de alta velocidad y flecha de baja velocidad son paralelas entre sí. Por eso el nombre de flechas paralelas. A diferencia de un ángulo recto, si proyectamos la flecha de baja velocidad y si proyectamos la flecha de alta velocidad, encontraremos un ángulo recto, ¿no?
un ángulo de 90 grados, de ahí su nombre. Si se requiere usar flechas paralelas, lo denominamos con una letra P, y si se requiere como ángulo recto, viene siendo la letra R. En la literal número 6 encontramos lo que viene siendo el número de etapas de reducción. Entre las etapas de reducción hablábamos que teníamos un doble reducción, un triple de reducción y un cuádruple reducción. Las etapas de reducción se les denomina a la combinación entre engrane y piñón. ¿Qué significa esto? Que en los dobles reducción vamos a tener 2 piñones y 2 engranes, ¿ok? Hablando de flechas paralelas. ¿Cuál va a ser mi primera reducción? La primera reducción va a ser mi primer piñón con mi primer engrane, y la segunda reducción va a ser mi segundo piñón con mi segundo engrane. Este segundo engrane, hablando de doble reducción, va a estar acoplado en lo que viene siendo la flecha de baja velocidad. ¿Okay? En un ángulo recto encontramos lo que viene siendo una flecha piñón cónica con su engrane cónico, nos van a hacer nuestra primera etapa de reducción. Posteriormente encontraremos un engrane helicoidal para hacer mi segunda reducción en lo que viene siendo mi piñón y mi engrane. ¿Okay? Si queremos usar o especificar un doble reducción, encontraremos con el número 2, que es para doble reducción, un número 3 para triple reducción y un número 4 para cuádruple reducción. La literal número 7, este es un auxiliar para un montaje upright, es opcional. ¿A qué se refiere con opcional? No en todas las configuraciones se van a usar. Regularmente, por así ponerlo, en upright o otras especificaciones especiales es usado. Aquí hablaremos de lo que viene siendo upright. Si es un montaje a piso, ¿qué se refiere a esto? Que el housing va a estar montado en lo que viene siendo este housing, en estos barrenos de anclaje, y va a estar sujeto a piso. ¿Okay? Si es sujeto a piso, entonces es dejar en blanco. Una nota aquí importante, no todos los housing están preparados para hacer el montaje a piso. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ver en catálogo cuáles housing sí están provistos para esta configuración y cuáles no. Pasaremos a una visualización de dónde encontrar esa información un poquito más adelante. El montaje a pared se refiere que los anclajes van a estar en esta posición hacia la pared. Entonces encontraremos que nuestros anclajes serán en esta posición. Entonces ahí denominamos que el montaje va a ser una posición upright con montaje hacia pared y se le agrega lo que viene siendo la literal W. Luego en la literal número 8 tenemos los arreglos de ejes. En estos arreglos de ejes los podemos encontrar igual en catálogo. Ahí aparece en las páginas que comentábamos de 4B5 unos ejemplos. Si se requiere mayor detalle en la información del catálogo, donde viene siendo las dimensiones generales de los reductores, podemos encontrar esas diferentes configuraciones disponibles para la configuración de ejes, ya sea ángulo recto o flechas paralelas. Entonces, en la literal número 8 tenemos que apoyarnos de esta forma visual. En la literal número 9 tenemos lo siguiente. Si se requiere el tipo de eje de baja velocidad como eje sólido, se deja en blanco. No se le pone nada. Pero si se requiere un eje hueco con cuñero, lo que se viene agregando viene siendo una K. ¿Okay? Y si se requiere un eje con disco de apriete, entonces agregaremos lo que viene siendo una T.
Esa es la forma de identificar ese tipo de diferencias, perdón, en lo que, en lo que viene siendo el eje de baja velocidad. En la literal número 10 encontramos las opciones. ¿A qué se refieren estas opciones? A componentes adicionales, en este caso un ventilador, que nos va a permitir mayor capacidad térmica. Agregar un ventilador como opción adicional, le tendremos que agregar una F. Si agregamos lo que viene siendo un freno de contravuelta o backstop que permite el antirretroceso, solo permite el giro hacia un sentido, le vamos a agregar una letra B. Si se requiere ambos como accesorios, agregaremos FB. ¿Okay? Si no se requiere ninguno de estos, pues se dejaría en blanco. Y por último, tenemos lo que viene siendo la relación de reducción. En esta literal número 11, de acuerdo a nuestra selección del reductor, se le pone la relación de reducción nominal. Hablando de relación de reducción nominal, es como va a estar tabulado catálogo. ¿Okay? Entonces, ya conocemos a grandes rasgos las características de los reductores Paramax. Entonces pasaremos a lo que viene siendo la selección. Entonces pasaremos a un ejemplo práctico para aterrizar todo esto que hemos visto. Pues aquí enumero una serie de pasos que nos ayudarán a hacer un proceso más fácil a la selección y poder llegar a lo que viene siendo la nomenclatura. Entre los pasos a seguir tenemos los requerimientos mínimos para la selección de un reductor Paramax. Eso lo vimos en el tema 3. Vamos a determinar el factor de servicio, factor de servicio de catálogo, para poder pasar al siguiente punto, que es calcular la potencia equivalente. La potencia equivalente se calcula con la potencia del motor por el factor de servicio de catálogo. Una vez hecho esto, vamos a determinar el tamaño del reductor de acuerdo a las tablas de selección de catálogo, de la B11 a la B40, si son ángulo recto, y de la B102 a la B130 si son flechas paralelas. ¿Ok? Y verificar que cumpla la siguiente condición. ¿Qué es esta condición? Que sea potencia de catálogo sea mayor o igual a la potencia equivalente, que es la calculada en el punto 3. Posteriormente, una vez seleccionado ya el tamaño del reductor, que vemos que nuestra condición número 4 fue cumplida, pasaremos a lo que viene siendo el punto número 5, cálculo de la capacidad térmica equivalente. La capacidad térmica equivalente la vamos a calcular con la capacidad térmica del reductor seleccionado, ahí está tabulado también, en estas mismas tablas que anteriormente mencionamos, por el factor de corrección de la temperatura. Eso va a estar ahí también en catálogo, en las mismas hojas que mencionamos. Y aunado a esto, necesitamos que cumplir la siguiente condición. Capacidad térmica equivalente debe ser mayor o igual a la potencia del motor. ¿Ok? Entonces, pasamos a lo que viene siendo selección. De acuerdo a lo revisado en el tema 3, haremos un ejemplo de la selección con base en la información de los requerimientos mínimos. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cómo se usa esta información durante la selección del reductor para hacer la configuración de la nomenclatura correctamente. ¿Qué nos dan de información? Bueno, tenemos la potencia de entrada o potencia de motor en este caso, es de 185 kilowatts, que es un motor eléctrico. Tenemos la velocidad de entrada al reductor, que viene siendo la misma del motor, que es de 1800 RPM. ¿Cómo determino esto? Me falta un paso y me dice que el montaje en alta velocidad va a ser por medio de un acoplamiento hidráulico. ¿Okay? Entonces tendríamos la misma velocidad. La velocidad de salida van a ser 65 RPM. Nuestro montaje del reductor va a ser horizontal. El arreglo de ejes lo quiero ángulo recto. El tipo de eje de baja velocidad y la dirección lo quiero como eje hueco con disco de apriete
y va a ser hacia la izquierda, viendo la flecha de entrada de la, perdón, hacia la izquierda donde entra la flecha de la aplicación. ¿Ok? Aplicación, una banda transportadora de carbono. Tipo de carga va a ser no uniforme. Horas de operación, 24 horas continuas. Temperatura ambiente del lugar va a ser de menos 10 grados centígrados a 40 grados centígrados. Tipo de ambiente del lugar, vamos a considerarlo polvoso. Altitud, consideremos 1000 metros sobre el nivel del mar. El accesorio de alta, como contamos, va a ser un acoplamiento hidráulico, lo que nos va a permitir un arranque suave en el reductor y la banda no se tensa. En accesorios de montaje vamos a encontrar en que en baja velocidad no hay, esto debido a que lo requerimos con eje hueco con disco de apriete, entonces este apartado no aplicaría. Entonces, como paso número 2 nos dice que determinemos el factor de servicio. Ok, para este valor vamos a ir a la página B8 de catálogo para Max para determinar lo que viene siendo el factor de servicio. ¿Qué datos necesito conocer? Bueno, vamos a necesitar conocer la aplicación, una banda transportadora. Vamos a necesitar conocer el tipo de carga, en este caso es no uniforme, las horas de operación y el tipo de motor. Entonces, tabulamos, encontramos nuestra información en catálogo, que sí está la aplicación ahí especificada y nos está diciendo que es un conveyor, una banda transportadora, una carga no uniforme y nos está diciendo que las horas de operación son 24, entonces caemos que el factor de servicio requerido para este caso va a ser de 1.5. ¿Qué pasa si no encontramos la información? O vaya, si no encontramos la aplicación. Existe otra información de referencia que viene siendo en la página B9 que nos indica lo siguiente. Si va a ser un accionamiento de un motor eléctrico, nos vamos a centrar en esta tabla. Pero si va a ser un accionamiento de un motor de combustión, nos vamos a centrar en esta otra tabla. ¿Okay? Y aquí nos desglosa lo que viene siendo las horas de operación para ambos accionamientos y nos pone lo que viene siendo la carga. Si es una carga uniforme, si es una carga moderada o si es una carga de alto impacto. Si no conociéramos, si no encontráramos la aplicación en la información anterior, nos vamos a esta tablita y de acuerdo con la información que tenemos, nos decíamos que era un accionamiento de motor eléctrico, una operación de 24 horas continuas y tenía una carga moderada, ¿no? Entonces, caemos que en el factor de servicio es 1.5. Una vez conociendo ya el factor de servicio, podemos pasar al punto número 3, que es calcular la potencia equivalente. La potencia equivalente hablábamos de que era la potencia de motor por el factor de servicio. Entonces aquí encontramos que la potencia de motor es de 185 kilowatts y el factor de servicio es de 1.5. Entonces, sustituyendo valores, tenemos que 185 kilowatts por 1.5, tenemos que es de 277.5 kilowatts. Esta va a ser nuestra potencia equivalente para la selección del reductor. Una vez ya conociendo la potencia equivalente, pasamos a lo que viene siendo determinar el tamaño del reductor para Max. Para ello, son las tablas que hablábamos de selección de catálogo. Ajá. De acuerdo a la información, nos centraremos en la tabla de la B11 a la B40 para ángulo recto y verificar que se cumple la siguiente condición, que la potencia de catálogo, o sea, la que seleccionemos, sea mayor o igual a la potencia equivalente. ¿Qué información vamos a requerir para hacer determinar el tamaño? Bueno, necesitamos la potencia equivalente previamente calculada, encontramos que fueron 277.5 kilowatts, la velocidad de entrada del reductor, 1800 RPM, la velocidad de salida del reductor, 65 RPM. Necesitamos conocer la relación de reducción requerida. Este es un dato que no se dio al inicio, ¿okay? Pero lo podemos obtener dividiendo la velocidad de entrada entre la velocidad de salida y tendríamos que son 27.69 a 1. Entonces, esta sería nuestra relación de reducción requerida. Y también necesitamos
conocer el arreglo de ejes, en este caso es ángulo recto. Pasamos a las tablas de selección. ¿Cómo se leen estas tablas? Bueno, en la parte superior, donde tengo el nombrado o numerado el número 1, viene siendo lo que es la información del arreglo de ejes, sus etapas de reducción, la relación de reducción nominal en la que están tabulados en esas hojas. Es la primera información que vamos a encontrar. Posteriormente encontraremos lo que vienen siendo las tablas de la capacidad mecánica o potencia de catálogo que hablábamos, de cada tamaño, de acuerdo a las velocidades de entrada al reductor y la relación de reducción nominal. Así como la relación exacta también la podemos encontrar para cada tamaño. ¿Ok? Luego en el punto número 3 encontraremos la tabla de selección de la capacidad térmica de cada tamaño con base en velocidades igual de entrada al reductor y la relación de reducción nominal. Prácticamente estas dos hojas, así ponerlo, es un complemento una y de otra. En la otra hoja, en la otra página, podemos encontrar algunas notas adicionales de lo que viene siendo capacidad mecánicas. Entonces, aquí hay algunas notas, si aplican, estarán aquí enunciadas. Asimismo, en esta información de esta hoja podemos encontrar el factor de corrección de la capacidad térmica por la temperatura ambiente, lo que comentábamos en el inicio, que se requería conocer lo que viene siendo la temperatura ambiente, ya que va a ser afectada por este factor de corrección. Posiblemente encontraremos como punto número 6 notas adicionales para lo que viene siendo capacidad térmica. Okay, una vez ya conociendo esta información de cómo leer la información de catálogo, nos vamos a ir para la selección. Entonces, información requerida, hablábamos de que era ángulo recto. Me posiciono en la tabla de selección de ángulo recto, busco esta información que aparezca en mi catálogo y me posiciono. Ok, hablábamos también de la relación de reducción requerida. Ok, está posicionada en el ratio, ¿no? Si se dan cuenta o si notarán, necesitamos 27.69. Estas relaciones exactas no están tabuladas como tal, ya que es lo nominal lo que nos va a aparecer. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a esta información nos posicionaremos en la página B22 y empezaremos la selección con base en la relación de reducción nominal. Esto ya está predeterminado de tal forma que encontraremos en este punto, en esta sección, todas las relaciones nominales. ¿Sí? Asimismo, vamos a necesitar conocer la velocidad de entrada al reductor. Aquí están tabuladas de tal forma que estas velocidades aparecen 1800, 1500, 1200, 1900, 750. Si hay una velocidad aquí no encontrada o se requiere, ahí están las notas adicionales que comentábamos anteriormente, de ser posible aplicables. De lo contrario, si se requiere una velocidad diferente a lo que tabulado, estamos para apoyarles. Posteriormente de eso, necesitamos la potencia equivalente y nos vamos a posicionar en lo siguiente. Si nos dice que la condición que debe ser potencia de catálogo debe ser mayor o igual a la potencia equivalente, entonces tabulamos y seleccionamos un tamaño 90-75. ¿Por qué? Porque si hacemos la comparación, 251 es menor a lo que viene siendo nuestra potencia equivalente. Entonces el inmediato superior vendría siendo 295. Y con esto concluimos que el tamaño de selección va a ser un tamaño 90-75, las etapas de reducción va a ser un triple de reducción, la relación de reducción nominal va a ser 28, como estábamos seleccionando,
Y la relación de reducción está tabulada en la parte superior, bueno, entre la capacidad térmica, bueno, mecánica, perdón, la capacidad mecánica y el tamaño del reductor. Esta viene siendo la relación de reducción exacta. Pues aquí ya está expresada que es 27.718 a 1. Ok, continuando con la selección, ya tenemos seleccionado nuestro tamaño de reductor. Tenemos que dar un 90-75, ángulo recto, triple reducción, en relación 28. Con esta información ya podemos pasar a lo que viene siendo el cálculo de la capacidad térmica equivalente. El cálculo de la capacidad nos decía que tiene que ser la capacidad térmica de catálogo, o sea, el tamaño seleccionado, por el factor de corrección de temperatura y que se cumpla la condición. Capacidad térmica equivalente debe ser mayor o igual a la potencia de motor. Entonces, la información requerida aquí se requiere potencia de entrada, potencia de motor, montaje del reductor, arreglo de ejes, tamaño del reductor seleccionado, la velocidad de entrada del reductor, la temperatura ambiente del lugar y la altitud. Entonces pasamos la misma página, simplemente en la parte inferior, podemos encontrar la tabulación de las capacidades térmicas de acuerdo a la posición de montaje. En la primera tabla podemos encontrar que es un montaje horizontal, que dice triple reducción montaje horizontal. En la segunda tabla es un montaje vertical. Y en la tercera tabla podemos encontrar que es un tipo de montaje upright. Nos está diciendo que es un montaje horizontal, entonces nos posicionamos en la primera tabla. Nos está dando la información de que son 1800 RPM a la entrada del reductor. Y aquí nos aparece dos opciones. ¿Qué se refiere a esto? Una opción, la primera opción es sin ventilador, se pone un guión. Y la segunda opción es con un ventilador. Entonces, estas dos opciones tabulamos a nuestro tamaño 90-75 y obtenemos que tenemos la capacidad térmica sin ventilador va a ser de 136 kilowatts y la capacidad térmica con ventilador va a ser de 259 kilowatts. ¿Ok? A esto necesitamos aplicar el factor de corrección por temperatura. Ese lo podemos encontrar en la página B23 para este caso. ¿Ok? Si fuera otro tamaño, lo encontraríamos en la siguiente página del tamaño seleccionado. Hablando de que llega en esta selección hasta el 90-90. Entonces, aquí en esta tabla nos posicionamos, hablábamos de que necesitábamos temperatura máxima de 40 grados. Entonces, esos dos van a ser nuestros factores de corrección. Sin ventilador va a ser por 0.7 y con ventilador va a ser por 0.73. Entonces, aplicamos esta ecuación y obtenemos que la potencia térmica equivalente va a ser 95.2 kilowatts sin ventilador y la capacidad térmica equivalente con ventilador va a ser de 189.07 kilowatts. Por lo tanto, nuestra condición para poder cumplirla se tendría que considerar la opción con ventilador. Tenemos que son con ventilador 189.07 kilowatts es mayor que 185 kilowatts. ¿Qué pasa si quedaría en 185 kilowatts? Se sigue cumpliendo la condición. ¿Por qué? Porque nos decía que la potencia térmica equivalente debe ser mayor o igual a la potencia de motor. ¿Ok? Y ya tenemos prácticamente a grandes rasgos la selección. Ya cumplimos con capacidad mecánica, ya cumplimos con capacidad térmica. Y necesitamos también conocer la dirección del eje de baja velocidad. Y asimismo determinar los sentidos de giro. De esta información vamos a requerir lo siguiente. ¿Cómo va a ser el montaje del reductor?
cómo va a ser el arreglo de ejes, qué tamaño seleccionamos, las etapas de reducción y el tipo de eje en baja la velocidad y lo que viene siendo la configuración. En este caso lo referimos con eje hueco con disco de apriete y la aplicación estará hacia la izquierda, es donde entrará la flecha de la aplicación. ¿Ok? Con esto tenemos en la parte superior de la información, donde ya están las dimensiones generales. En este caso, para el ejemplo, tenemos que en la página B55, e igual que lo anterior, tenemos en la parte superior la información que pertenece al reductor. Tenemos que es un ángulo recto, lo que requeríamos. Tenemos que es un triple reducción, que fue la etapa que seleccionamos. El tipo de montaje, que es horizontal, y los tamaños del 90-60 al 90-85. Entonces está dentro de esta información. A ver, nos está pidiendo que es eje hueco con disco de apriete. Entonces aquí están los tres tipos de configuraciones. El que se requiere viene siendo este tipo. El disco de apriete siempre va a estar del lado opuesto de la aplicación, salvo que se especifique lo contrario. De esta manera va a estar la configuración. Ya encontramos nuestra información y entonces en esa misma página vamos a encontrar los diferentes arreglos de configuración. Esta va a ser nuestra guía prácticamente para determinar cómo va a ser nuestro arreglo. Entonces, haciendo un poquito más grande esa parte, esa sección, nos decía lo siguiente. Que viene hacia la entrada, perdón, hacia la izquierda de la flecha de la aplicación. Entonces se requiere en esa posición. Notarán que los arreglos o las imágenes hacen referencia a ejes sólidos. ¿Ok? Entonces, si nos posicionamos, nos decía que viéndolo de la parte de alta velocidad, vamos a determinar la posición de la flecha. Entonces tendría que ser del lado izquierdo. ¿Ok? Pero notarán que solo son para ejes sólidos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en este caso? Ok, este eje sólido pasa a ser la parte de la aplicación y del lado contrario tendremos lo que viene siendo el disco de apriete. Entonces tendremos dos posibles soluciones, un arreglo RL y un arreglo LL. ¿Qué significa esto? La primera letra, la primera literal en arreglos ángulo recto, hace referencia a lo que viene siendo la posición del cónico. Si lo vemos desde alta velocidad, nos está indicando que el cónico, el engrane cónico va a estar posicionado hacia la derecha. La segunda letra nos va a indicar el sentido donde va a estar el eje de baja velocidad, en este caso hacia la izquierda. ¿Okay? Con el arreglo LL nos indica que el cónico va a estar hacia la izquierda, un left, viéndolo igual desde la parte de alta velocidad, y el eje de baja va a estar en la parte izquierda. ¿Qué cambia o qué sucede en este tipo de arreglos? Simplemente los sentidos de giro. Si tomo el anchurado como mi sentido de giro original, que va a ser un sentido antihorario, viéndolo desde alta velocidad, y luego me posiciono en baja velocidad, voy a tener un sentido horario. Hablando de que voy a tomar el anchurado. Si tomo el anchurado, la flecha anchurada, en este caso, la entrada, nótese que va a estar en sentido horario, la entrada. Acá un LL va a estar en sentido antihorario. Y vamos a obtener como resultado el mismo sentido de giro. ¿Ok? Viéndolo desde baja velocidad, vamos a obtener un sentido horario. ¿Ok? ¿Vale? Las dos posibles soluciones que vamos a obtener aquí. ¿Y cómo lo vemos en el disco de apriete?
En estas dos posibles soluciones, ¿no? Pasa lo que comentamos anteriormente, pasa a ser el eje sólido de la imagen, pasa a convertirse a lo que viene siendo el eje de la aplicación. ¿Vale? Entonces prácticamente se vería igual, solo sin el disco de apriete. El disco de apriete lo tenemos en la posición del lado contrario. Entonces prácticamente así es como leeríamos, o se leería la parte del catálogo e interpretando que se requiere hacia la izquierda, que va a entrar la aplicación. Entonces nos posicionamos de esta forma, un ojito, y lo veremos que está del lado izquierdo. Siempre va a ser desde una perspectiva o vista superior para entender prácticamente los arreglos. Y con esto ya podemos definir prácticamente nuestra selección, nuestra nomenclatura. ¿Okay? De acuerdo a toda la información designada, tenemos dos posibles soluciones. ¿Okay? Un arreglo RL y un arreglo LL. ¿De qué va a depender? De los sentidos de giro que se requieran, tanto entrada como salida. Y recapitulando entonces, tenemos que P era la serie Paramax, H se requería un montaje horizontal, D en este caso es una caja bipartida por el tamaño del reductor viene siendo 90-75, tenemos que es un ángulo recto, que es triple reducción, tenemos un arreglo RL en este caso, con una T que se requiere disco de apriete y se requiere ventilador. La relación de reducción nominal quedó que sería de 28. Entonces aquí ya tenemos prácticamente nuestra selección completa y todos nuestros pasos anteriores cubiertos. Y por último tenemos lo que son las aplicaciones, nuestros casos, buenos casos de selección de reductores estándar. Vamos a encontrar lo que viene siendo una aplicación de elevador de cangilones con un engine drive. Notarán que aquí un engine drive es un reductor auxiliar e igual se les puede proporcionar con lo que viene siendo una unidad Bevel, igual de la línea Sumitomo, como motor reductor integral. Entonces aquí se surtió lo que viene siendo engine drive, su couple clutch internamente, y nuestro reductor parámetros. En un transportador subterráneo podemos encontrar una configuración tipo motor reductor, viene siendo el reductor Paramax. Notarán que en la parte de baja velocidad tiene un acoplamiento rígido. ¿Qué nos va a permitir esto? Un montaje flotante. Entonces todo esto prácticamente quedará suspendido y por medio de un brazo tensor que va a estar acoplado en lo que viene siendo el anter. Aquí llevaría un acoplamiento hidráulico. ¿Okay? Entonces va a permitir este cople rígido, este tipo de montaje flotante, y podemos darlos alineados desde un inicio. Tenemos una aplicación, un mezclador de cerámica. Aquí se surtió lo que viene siendo el reductor. Se le acopló lo que viene siendo un freno de zapatas. Una base, igual proporcionada por nosotros. Y es una base de tipo tensadora. ¿Qué se refiere? Que por medio de estos birlos podemos recorrerlo y tensar lo que viene siendo la banda. Podemos hacer ahí una solución en conjunto, conociendo la aplicación y dando posibles soluciones. Tenemos una aplicación de banda transportadora, es una banda transportadora de carbón. Aquí se surtió el reductor, en este caso fue un tamaño 9100. Es triple reducción y esta nomenclatura, notarán, es una B, significa que es doble flecha a la entrada. Tenemos de un lado lo que viene siendo el motor, acoplado por medio de un acoplamiento hidráulico de llenado controlado. ¿Okay? Y del otro lado, en esta imagen, podemos encontrar un freno de disco, ¿okay? Para el amarre de lo que viene siendo la aplicación. Debido a que es una banda inclinada, entonces la solución
que se optó, que se dio, fue este tipo de reloj. En la parte de baja velocidad tenemos un acople de engranes, en este caso fue un acoplamiento igual Sumitomo, un acoplamiento 6. Entonces, ahí tenemos otra aplicación. En otra aplicación, una transportadora, podemos encontrar un tamaño 90-65, ángulo recto, doble reducción. En arreglos LL, tenemos que es con disco de apriete, lleva ventilador y lleva backstop. El backstop va del lado opuesto, por este tipo de arreglo, va del lado opuesto de la aplicación para que sea eh, un mejor, digamos, un mejor acceso al backstop. En dado caso de que se llegue a dañar, no desmontar todo el reductor, simplemente desmontamos backstop. O si requiera cambiar sentido de giro, ahí tenemos la manipulación eh, rápida, podemos hacer el cambio de sentido de giro. También tiene lo que viene siendo un freno de zapata, que se puede ver, un freno de zapata, y con su base flotante. Okay. En esta posición está el brazo tensor y todo prácticamente va flotando. Y por último tenemos un horno rotatorio. Este está en fase todavía de diseño. Todavía estamos ahí diseñando todo. ¿Qué se surtió aquí? Tenemos lo que viene siendo el motor de 300 HP. Tenemos dos acoplamientos de rejillas. Tenemos un clutch de ambos lados. Tenemos un clutch de este lado y tenemos un clutch de este otro lado. El reductor surtido fue el tamaño más grande, un tamaño 9136, flechas paralelas, cuádruple reducción. Esta F, como contamos, es un auxiliar. En este caso, el auxiliar viene siendo que es una caja de hierro dúctil. Entonces, esa caja soporta mayores cargas. La B, tenemos que es una doble flecha dentada, ¿okay? En alta velocidad. Y la R, viéndolo desde aquí, desde la posición de alta velocidad, viendo desde este punto, está hacia la derecha. También se suministró lo que viene siendo otro acople de rejillas y estamos surtiendo lo que viene siendo el piñón con sus chumaceras para lo que viene siendo la transmisión abierta del horno rotatorio. Y pues de mi parte sería todo. Pasamos a la fase de preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Felipe. Estoy viendo que algunos de nuestros asistentes tienen la mano levantada. Les voy a solicitar de favor si nos pueden escribir sus preguntas en la opción en la opción donde pueden encontrarla ahí preguntas o chat. Ahí nos van a estar llegando todas sus preguntas o dudas que pudieron tener durante eh, esta presentación. De igual manera, les comento que si ustedes quieren descargar este catálogo de Paramax, lo van a encontrar dentro de la opción de documentos, o si no, pueden entrar directamente a nuestra página web donde van a encontrar cada uno de nuestros catálogos y de igual manera los manuales de mantenimiento. También me gustaría comentarles que esta sesión está siendo grabada para después compartírselas y puedan verla nuevamente. Igualmente se les estará compartiendo esta presentación al término de la sesión. Entonces vamos a dar unos 2 minutitos para que nos puedan escribir sus preguntas. Les recuerdo, si ustedes se encuentran en un ordenador, van a encontrar un panel de mando en donde van a poder encontrar esta opción de preguntas o chat. Ahí nos pueden escribir. O si se encuentran desde un dispositivo móvil como es un iPad o un celular, van a poder encontrar igualmente esta opción como chat o preguntas. Entonces vamos a dar unos momentitos para poder conocer si tienen alguna pregunta o alguna duda. De igual manera, si ustedes quieren realizar alguna pregunta más directa hacia nuestro panelista, ingeniero Felipe, ¿nos pudiera compartir su correo electrónico?
Claro que sí. Lo escribo por el chat. Y también lo voy enunciando. El correo electrónico es felipe.cruz@shi-medio-g.com. Muchísimas gracias. Aquí contamos con una pregunta de uno de nuestros asistentes que dice, entre más etapas tiene un reductor de velocidad, ¿se pierde más eficiencia? La eficiencia sí está dada por etapas de reducción, ¿sí? Entre mayor etapas, como comenta, hay una pérdida. En este caso, la eficiencia de nuestros reductores global es de 0.98%, perdón, 98% de eficiencia. Entonces, sí, entre mayor etapas tenga, sí se va perdiendo la eficiencia. La siguiente pregunta que nos hacen es acerca de los tiempos de entregas aproximados. En este punto, les sugerimos que se puedan contactar con alguno de de nuestros ingenieros de venta, el cual les podrá dar mayor información de acuerdo a la solicitud de equipo que ustedes necesiten. Para encontrar a su representante, pueden entrar directamente a nuestra página web y ahí van a poder encontrar una opción que se llama representantes. Ahí ponen país y ciudad donde ustedes se encuentran y les van a aparecer nuestros ingenieros de ventas. La siguiente pregunta que nos hacen dice, entonces, energéticamente me conviene usar motor de más polos y así reducir el número de etapas. Enérgicamente, pues sí, podría convenir reducir, ¿cómo se llama? Polos, pero a la vez incrementas lo que viene siendo tamaños de reductor. Entonces, de un lado podrías reducir o ahorrar en energía, pero del otro lado incrementarías lo que viene siendo el reductor. La siguiente pregunta que nos hacen, ¿hay alguna referencia directa de cruce con los reductores, con algún reductor de alguna otra marca del mismo tipo? Algún cruce podrían ser un poquito más explícito en esa manera. No sé si se requiera hacer un equivalente o a qué se refiere con un cruce. La siguiente pregunta que nos hacen dicen, ¿qué diferencia en porcentaje de pérdida de eficiencia tiene un reductor contra un sistema de poleas y bandas? Hablando de un soplador, compresor, equipos de bombeo, centrífugo. Hablando en porcentaje, híjole, hablar de bandas, ahí sí eh, no podía responderles, pero hablando de reductores, digo, la eficiencia es bastante buena, 98%. Entonces la pérdida prácticamente es del 2%, no es gran pérdida. Ah, hablando en poleas y bandas, híjole, tendría que consultarlos con los fabricantes de cada uno, cada producto. Cada uno, pues, en medio de investigaciones, saca sus porcentajes de eficiencia. Muchísimas gracias. Retomando la pregunta anterior, en donde nos preguntaban si hay alguna referencia directa de cruces con los reductores de otras marcas del mismo tipo, nos comenta que hay alguna ficha ya detectada de equivalencias directas. Equivalencias directas, si se requiere el reemplazo, sí. Tenemos los reductores tipo drop-in. Prácticamente esos son
quitan el reductor actual de otra marca y se sustituyen por reductores Sumitomo. Si encontramos ahí en la página web equivalencias, por llamarlo así, de equipos Falk, de ya con sus soluciones en arreglos de flechas paralelas. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta que nos quieran realizar nuestros asistentes. Si no es así, les agradecemos mucho a todos por estar en este primer webinar. Acabando esta sesión, les va a estar llegando una pequeña encuesta acerca de qué les pareció este webinar y qué tema les gustaría ver en un futuro. Les agradeceríamos mucho si nos apoyaran a contestar esta pequeña encuesta de menos de 2 minutos. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día y nos estaríamos viendo hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias por su participación. Tengan un excelente día.